Entrevista a la carta, en diálogo directo con los protagonistas de los hechos. Ya estamos en este momento en contacto con el asambleísta Fernando Villavicencio, presidente de la Comisión de Fiscalización del Legislativo, para hablar sobre el supuesto fraude procesal que existiría respecto del informe del caso Flopec y Amazonas Tankers. No sin antes, asambleísta, creo que es importante también tratar en el inicio de esta entrevista el tema del asambleísta Peter Calo, antes de abordar ya lo de Amazonas Tankers y Flopec. Fernando, bienvenido. Hola Fausto, muchas gracias y buenas tardes. He hecho público ayer mi indignación frente a este execrable delito cometido por un legislador de la República, es decir, por quienes debemos honrar las leyes que se hacen aquí. Y también he demostrado, y lo hago público y me ratifico en mi condena a la actitud de la jueza Daniela Camacho, una jueza de Corte Nacional, la misma jueza que falló en el caso Arroz Verde y que dejó en libertad y sobreseído a Kairungo, ahora alejándose kilométricamente de ese principio de sororidad, es decir, de la solidaridad entre mujeres frente a estos hechos de violencia, ha fallado a favor del violador y lo ha dejado en libertad. Este es un acto de flagrancia que además es una fotografía lamentable y dolorosa del estado calamitoso y deplorable al que ha llegado la Asamblea Nacional como institución. Si no es un caso, es otro. Aquí hablamos de legisladores con glosas, de legisladores que frecuentan y visitan a mafiosos en mansiones y se bañan sin ningún problema con prófugos de la justicia. Hablamos de legisladores que agreden a mujeres, corruptos y otros. Y lo que faltaba es un violador. Y también condenar el silencio de las llamadas organizaciones de derechos humanos, aquellos que siempre están condenando la supuesta violencia de género. Y de paso también este perturbador llamado de apología del delito del legislador Luis Almeida. ¿Qué nivel tan bajo? Solo un lumpen pudo haber hilvanado el nivel de apreciación de lo que ha pasado. Y lo digo porque me ha acusado a mí, porque yo escribí un tuit señalando que no solo era el caso de Peter Calo y luego el país entero se enterará de otro y de otros casos muy parecidos. Y él se la mordió el anzuelo solito, cayó en la ratonera solito. Y claro, y el periodista pregunta, y el periodista de una radio pública que pagamos todos su sueldo, habla de un falso positivo. ¿Qué significa esto? De un montaje. Y claro, Luis Almeida dice, sí, es un montaje. Y dice, Villavicencio está atrás del montaje. ¿Qué significa esto, estimados amigos? Que yo contraté a la chica de 19 años, a la víctima, que yo hablé con ella, y yo la llevé y le dije que vaya a un hostal. Este nivel de barbaridad y atrocidad es lo que también condeno, estimado Fausto. Y con esto cerramos este tema, Fernando. ¿Qué debería ocurrir con el asambleísta Calo? Hay varias voces que se han pronunciado ya dentro del legislativo respecto de que debería ser separado, suspendido de momento mientras avanzan las investigaciones. Incluso se ha dicho que debería ya principalizarse a Pilar Llanos, su alterna. Primero respaldo el rol de la fiscal Diana Salazar. Ella ha apelado este fallo igual de deplorable de la jueza Camacho. Y yo creo que lo primero, la justicia debe observar el procedimiento de la doctora Camacho y revertir esta medida de libertad y el dispositivo otorgado a Peter Calo y ratificar la prisión preventiva. Segundo, ayer he suscrito una petición de la colega Blanca Sacancela respaldando una petición al Comité de Ética para provocar la destitución del legislador Peter Calo. Y aquí quiero denunciar algo adicional. Yo acabo de subir a mi cuenta de Twitter un documento. La alterna del señor Peter Calo, la señora Janet Llanos, o del Pilar Llano, también está acusada junto a Leonidas Issa
de graves actos de violencia en contra de la legisladora Gisela Molina, quien tiene una boleta de auxilio. Es decir, la legisladora alterna de Peter Calo, acusada de violencia, no puede estar cerca de la legisladora Gisela Molina. Es decir, yo le pido al presidente Virgilio Saquicela que actúe en los dos casos. La próxima sesión del Pleno, si el señor Peter Calo y la señora Llano intervienen o pretenden intervenir en el Pleno, pediré, anticipo, que nos neguemos a sesionar mientras estos dos legisladores que están siendo cuestionados pretendan seguir manchando más la honra de este Parlamento, la poca honra que le queda. Así es, lamentablemente tenemos ese tipo de cuadros en la Asamblea Nacional, recordando también que sobre Peter Calo empieza también una denuncia por estafa de este mismo año, del 2023, por una venta de un terreno que aparentemente, según los documentos, no sería de él. Lamentablemente esto ocurre en nuestro Parlamento. Cambiamos enseguida de tema, Fernando, y bueno, un poco sobre lo que íbamos a hablar al inicio, y es el informe sobre Flopec y Amazonas Tankers. Hemos visto a raíz de las comparecencias y la presentación de los informes, parece que el caso podría o eventualmente da un giro. Mireya Pazmiño pues no debería, o al menos debería hacerse responsable del informe de octubre del 2022. De acusadora a acusada, y estoy por salir, por eso había anunciado un poco tiempo, estoy por salir a la Fiscalía General del Estado. Debo revelar que ya la fiscal Diana Salazar ha aceptado mi denuncia y ha abierto una indagación previa en contra de la legisladora Mireya Pazmiño y otras, entiendo por el presunto delito de fraude procesal. Y también hay otros delitos como falsedad ideológica y otros. Yo a las 2 de la tarde voy a reconocer mi firma y rúbrica y a rendir mi versión. Entiendo que también se han dispuesto otras diligencias de la Fiscalía para identificar evidencias. Lo que aquí está claro, estimado Fausto y amigos de la radio, es que la legisladora Mireya Pazmiño abusó de su condición de legisladora y de presidenta de una comisión, de la Comisión de Régimen Económico, para hacer aprobar con 5 votos a favor y 4 abstenciones. 5 votos a favor de quienes, del correísmo, 3 legisladores del correísmo, Blasco Luna, Yairén Noriega y Ana Herrera, y el voto del socialcristiano Johnny Terán, además del voto de Mireya Pazmiño, aprobaron en octubre del 2022, del año pasado, un informe en el que señala, a breves rasgos, que los contratos entre Flopec y la empresa Amazonas Tankers Pool son muy ventajosos para el país, que generan una gran rentabilidad, muy competitivos, y en ese informe también se cuestiona y se condena la decisión inconsulta del gerente de Flopec, Johnny Estupiñán, de haber dado por terminado de forma anticipada el contrato y horas después de haber revocado su decisión, al enterarse de que hay una cláusula de arbitraje internacional que le podría costar al Estado entre 85 millones de dólares de castigo. Este informe presentado por la legisladora Mireya Pazmiño en octubre del 2022 es la antípoda, es la antítesis del informe de la Contraloría General del Estado, emitido un año antes, en noviembre del 2021, el cual señala que hay una pérdida en el contrato con Amazonas Tankers por parte de Flopec. Entonces, aquí viene la gravísima contradicción. La legisladora Pazmiño sabía que un informe de la Contraloría General del Estado establecía pérdidas y dañaba la imagen de la empresa Amazonas Tankers, ¿verdad? Y ella un año después, con información de sus amigos vinculados a Amazonas Tankers, aprueba un informe en el que dice todo lo contrario. Y 6 meses después acusa al presidente Guillermo Lasso de que, en conocimiento de la existencia de un informe de la Contraloría General del Estado que revela pérdidas, habría firmado un nuevo contrato en julio del año 2022. El país debe saber que este contrato no existe. Sí, es decir, la legisladora, el informe de la legisladora se convierte
en la mejor prueba de la defensa del presidente Guillermo Lasso. Ahora, y con esto terminamos, el trabajo de la Fiscalía debería centrarse también, entre otras cosas, en investigar quién elaboró este informe, porque hay ya denuncias respecto de la computadora en la cual se habría elaborado el informe, que después fue firmado por Mireya Pazmiño y otros legisladores, y tendría, y eso quisiera corroborar, vínculos con Amazonas Tankers. Este es el filo delictivo. Yo he presentado a la fiscal general todos los documentos y uno de ellos es el borrador de este informe que, según la ex secretaria de la comisión que fue despedida por Mireya Pazmiño, me refiero a la abogada Andrea Poveda Camacho, ella reveló en el juicio político que el borrador del informe fue remitido vía Simbra por el señor Mario Naranjo Borja, asesor del despacho de la colega Mireya Pazmiño. También se presentó una carta de excusa del economista Juan Pablo Jaramillo, que es un conocido economista, quien también fue removido del cargo, y él señaló que él no fue parte del equipo que realizó el informe. Entonces, si los asesores de la comisión no realizaron el informe, ¿quién hizo el informe? En el documento de Word que está en mis manos y entregado a la Fiscalía, en las propiedades, porque se les durmió el diablo, no borraron la data, consta claramente que se realizó en una computadora de un ciudadano de nombres Isaac Garzón Méndez. Hemos investigado, este es un joven de 14 años, si no me equivoco, y su padre estuvo preso y está procesado por el delito de cohecho, tiene una glosa de 4.1 millones de dólares, y fue la mano derecha de Nielsen Arias en la gerencia de comercio internacional, y él también fue uno de los comparecientes en la comisión de Mireya Pazmiño, quien facilitó información sobre las bondades de este contrato de Amazonas Tankers. Y aquí viene lo peor. El señor Mario Naranjo, que es el asesor, o era, porque tampoco está, de Mireya Pazmiño, y su hermano Wilson Naranjo son socios de José Augusto Briones, procesado por el caso de Las Torres, son socios de la empresa constructora Ares, y José Augusto Briones fue quien nombró a Jaime Condoy en la gerencia de Flopec, y también está acusado de haber recibido recursos económicos de la empresa Gumbor. Para hacerles corto, Wilson Naranjo Borja, hermano del asesor de Mireya Pazmiño, es socio y testaferro de uno de los mayores intermediarios presos en Estados Unidos, me refiero a Antonio y Enrique Peré, los dos hermanos Peré, por haber recibido 45 millones de dólares de Raymond Kohut, líder de la compañía Gumbor, y de haber entregado a Nielsen Arias 22 millones de dólares. Es decir, todo queda claro. Ese informe fue realizado por los operadores de la compañía Amazonas Tankers, porque Amazonas Tankers es una empresa de propiedad de Gumbor y de Corpetróleo, manejada por los intermediarios mafiosos que operaron durante el gobierno del presidente Correa. Una compleja trama societaria que deberá ser ya investigada en Fiscalía. Los documentos están allí y, pues, como habíamos mencionado al inicio, parece que el caso de Flopec y Amazonas Tankers podría tomar eventualmente un giro, o al menos también un nuevo una nueva arista que se abre en las investigaciones. Fernando, nuevamente, gracias por haber estado con nosotros. Siempre a la orden, Fausto. Una buena tarde. Gracias. Ha sido Fernando Villavicencio, presidente de la Comisión de Fiscalización de la Asamblea Nacional, hablando sobre si hay fraude procesal en la elaboración del informe sobre Flopec y Amazonas Tankers. En pocos instantes irá a la Fiscalía General del Estado también para presentar el resto de documentos, entendemos, respecto de esta denuncia de fraude procesal. A la par también Villavicencio nos ha mencionado su posición respecto de el proceso que enfrenta el asambleísta Peter Calo por violación a una joven de 19 años de edad, que debería destituirse al asambleísta, y esa es una de las propuestas que presentará al resto de legisladores. Esto es Notimundo a la Carta, siempre bien informados.